Pues vamos a pasar a lo que es la enseñanza del día de hoy, hermanos. El tiempo está un poco reducido y tenemos comunión hoy también. Entonces voy a tratar de apurarme un poquito aquí, pero quiero que abran sus Biblias y vamos a estar pues donde estamos ya por tiempo, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 11, Evangelio de Mateo, estamos en el capítulo 11. Y empezamos con este pasaje que es del verso 20 al verso 24. Lo dividí en dos partes y la enseñanza pasada vimos la primera parte y el título de esta enseñanza es Mayor revelación, mayor responsabilidad. Mayor revelación, mayor responsabilidad. Y la enseñanza pasada nos concentrábamos en el versículo 20, ¿verdad? Donde Jesús les reprocha, les reclama de alguna manera la falta de arrepentimiento a estas ciudades. Y como el arrepentimiento es algo tan importante, pues dediqué todo la enseñanza de ese día para concentrarme, ¿verdad?, en la importancia del arrepentimiento y también qué es el arrepentimiento y cómo se ve el arrepentimiento. Entonces, si alguien no estuvo aquí en esa enseñanza, las enseñanzas están en YouTube, la puede buscar y se llama, el título es Mayor Revelación, Mayor Responsabilidad, parte 1. Y ahora vamos a estar en la parte 2, donde vamos a terminar este pasaje. Amén. Las enseñanzas en YouTube está bajo Capilla Calvario Victory. Entonces ahí las puede encontrar si alguien quiere, ¿verdad?, ver la enseñanza pasada. Entonces, vamos a leer Mateo una vez más, capítulo 11, verso 20 al 24. Amén. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Palabras pesadas, amén, que debemos de considerar. Padre, gracias en esta mañana. Pedimos que bendigas tu palabra, que abras nuestros corazones y los dispongas para escuchar tu voz, Señor. Sé que yo estoy aquí, Señor, para ser un instrumento, pero es tu palabra, Señor. Tu palabra que tiene poder para transformar las vidas, que tiene poder para hablar al corazón y llevarlo al arrepentimiento, Señor. Mi Dios, pedimos que tu Espíritu Santo sea el que obre en cada corazón y el que dirija mis palabras. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Pues hermano, como le digo, la clase pasada, la enseñanza pasada, nos concentrábamos en este reproche que Jesús les hace, porque a pesar de todos los milagros que Jesús hizo en estas ciudades fueron indiferentes y no se arrepintieron. Y el arrepentimiento, como les digo, es algo muy importante que muchas veces en estos días también no se menciona tanto porque no se quiere incomodar a la gente.
pero sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, amén. Y si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Entonces es algo que tiene que enfatizarse, porque el arrepentimiento es por donde se entra a ser parte del reino de Dios, amén. Si no hay arrepentimiento, entonces tú puedes tener admiración por Jesús, tú puedes, ¿verdad?, quedar maravillado por lo que Él hace, y puedes estar de acuerdo en todo lo que Jesús dice, pero si tú no te arrepientes y reconoces que eres un pecador, que estás perdido, que vas rumbo al infierno y que tu única salvación es Cristo y su sacrificio que hizo en la cruz, entonces, por más simpatizante, por más aplausos que le des a Jesús, si no hay un arrepentimiento, no vas a entrar al reino de Dios. Y eso es algo que tenemos que seguir como iglesia enfatizando. Y no podemos hacer a un lado ese mensaje, porque ese mensaje fue el mensaje de Jesucristo, ese mensaje fue el mensaje de Juan el Bautista, ese mensaje fue el mensaje de los apóstoles. ¿Y por qué no va a ser el mensaje de la iglesia en este tiempo? Tiene que seguir siendo ese mismo mensaje, amén. Entonces, pero ahora vamos a ver otra parte que es importante aquí en esto, y que habla sobre el juicio y el castigo, ¿verdad?, que va a contraer lo que es la incredulidad. Porque ¿verdad?, experimentar la gloria de Dios, el recibir la gracia de Dios, el escuchar el mensaje y rechazarlo, hermano, va a traer consecuencias muy duras y consecuencias eternas. Entonces, esto es lo que Jesús está diciendo aquí en este pasaje. Entonces, el propósito de esta enseñanza en este día es llevarnos a ser a todos conciencia de la realidad de que todo ser humano va a enfrentar el juicio de Dios. Todo ser humano va a enfrentar el juicio de Dios. ¿Para qué? Para dar cuentas por la respuesta que Él le ha dado a la revelación de la verdad de Dios en su vida. Todos vamos a ser, ¿verdad?, de alguna manera enfrentados en el juicio de Dios, para ver cómo respondimos a la verdad que Dios ha revelado para salvación. Y a mayor revelación que haya recibido cualquier individuo, mayor responsabilidad va a tener delante de Dios, porque Dios tiene todo anotado. A Él no se le olvida nada, amén. Entonces, dice un dicho: ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Porque uno puede planear todo lo que quiera, pero si Dios no lo permite, nada de eso va a pasar. Amén. Entonces, solo hay dos cosas seguras que todo ser humano puede contar. Solo dos. ¿Cuáles son esas dos cosas? La muerte y el juicio de Dios. Esas son las dos únicas cosas seguras de todo ser humano. La muerte y el juicio de Dios. Todo lo demás podemos planear y pensar, pero no significa que va a suceder, porque solo sucede lo que Dios permite que suceda. Amén. Pero de esas dos cosas, nadie nos vamos a escapar. No importa quién seas o quién te creas que eres. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea, está establecido. La soberana voluntad de Dios ha determinado que todo ser humano, por su pecado, va a morir y va a enfrentar el juicio de Dios. Nadie se va a escapar. La muerte y el juicio de Dios, hermano, es una realidad y es la consecuencia del pecado. Aunque la mayoría de la humanidad, hermano, vive en una total indiferencia a esta realidad y se empeña de alguna manera a ignorar, ¿verdad?, esta verdad, el día viene y nadie va a poder escapar de ese día. Amén. No importa que se desatiendan, no importa que se ocupen y que piensen, ¿verdad?, de alguna manera que estando ocupados, ignorando la voz de Dios, este día no va a llegar. Va a llegar. Va a llegar, hermano. ¿Y sabe qué?
nadie puede decir yo soy inocente. Todos, la Biblia dice que somos culpables. Todos somos pecadores. Y a todos Dios nos hace responsables. Y a veces viene la pregunta, hermano, pero pues la salvación es solamente a través del Evangelio, a través de conocer a Jesús. Jesús es el único camino. ¿Qué tal de los que no escucharon? No han escuchado el Evangelio. Todo ser humano es responsable y de alguna manera la revelación de Dios, ¿verdad?, ha sido manifestada a todo ser humano, ¿verdad? Dios hace responsable a todos los seres humanos de su respuesta a la revelación que han obtenido de la existencia de Dios, y nadie puede excusar su incredulidad. Romanos 1, verso 18 al 20, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Verso 20, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Los cielos, la tierra y toda la creación dan testimonio de la existencia y el poder de Dios. Amén. Entonces, nadie puede excusarse y decir yo no sabía, porque Dios se ha revelado. Y conforme esa revelación, así va a ser su responsabilidad y su culpabilidad. Pero todos somos culpables. Dios se ha revelado a todo ser humano a través de la creación. Ninguno puede excusarse de su incredulidad. Cada uno es responsable ante Dios de su respuesta a esa verdad que se le ha revelado. Pero, hermano, ciertamente hay una responsabilidad mayor sobre aquellos, ¿verdad?, que han sido expuestos a la gracia de Dios manifestada por la persona de nuestro Señor Jesucristo, y lo han rechazado y se han negado a creer en Él. Hay una mayor responsabilidad, hay una mayor culpabilidad. Todos somos culpables y todos somos responsables, amén. Pero de alguna manera hay una mayor responsabilidad y una mayor culpabilidad aquellos que han oído el mensaje del Evangelio. Aquellos que han experimentado de alguna manera la gracia de Dios, que ahora se ha extendido sobre toda la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que se niegan, hermano, a creer en Él, estas personas están en una mayor condenación por cuanto han despreciado la gracia de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 26 y 27 nos dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Rechazar, hermano, la revelación de la verdad es algo muy serio y lleva a consecuencias y lleva a un castigo eterno y severo, hermano. Jesucristo, hermano, es la verdad. Jesucristo es Dios mismo ofreciendo perdón y salvación a todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados y reconoce que Jesús es el único medio de salvación y la única esperanza para todo ser humano. Rechazar a Jesús y su gracia, hermano, es el pecado más grande y condenable que pueda haber.
es más grande. Todos nos escandalizamos del homicidio, del adulterio y de todo pecado que tú puedas pensar ahorita. Nos escandalizamos cuando oímos estas cosas y decimos, wow, ¿verdad? Y hermano, por cualquier pecado, por feo y grande que sea, puede ser perdonado si la persona se arrepiente y pone su fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿verdad? Pone su fe en el sacrificio de Jesús en la cruz que hizo por sus pecados, hermano. Pero el que rechaza a Jesús y su gracia, ya no queda más sacrificio como por sus pecados, como nos dice aquí en Hebreos. Si alguien es expuesto a esta verdad, ¿verdad? Si a alguien se le hace la invitación a ser parte del reino de Dios, si alguien, ¿verdad?, de alguna manera es iluminado con la palabra del Señor y la rechaza, entonces ya no hay esperanza para esa persona, porque la única esperanza es Cristo. Y si rechaza la única esperanza, entonces ¿quién lo puede salvar? O sea, si rechaza el único medio de salvación que Dios ha establecido y proporcionado, ya no hay otra forma de salvarse de la condenación por su pecado. Y sabemos que hay muchas personas así. Judas es un ejemplo de eso. Judas caminó con Jesús, comió con Jesús, oró con Jesús, participó de sus milagros, predicó su palabra. ¿Y qué pasó? Despreció esta gracia. No se arrepintió verdaderamente. Y así hay mucha gente hoy en día en las iglesias también. Parecen cristianos. Hacen las cosas que hacen los cristianos. Pero en su corazón no se han arrepentido. Son indiferentes. Participan de las cosas porque de alguna manera les agrada, se sienten mejor, les hace sentir bien, pero verdaderamente en su corazón no ha habido un cambio y siguen viviendo sus vidas de la manera que a ellos les agrada, de la manera que ellos piensan que está bien. Son indiferentes a lo que la palabra les manda. Y dice, para esas personas que son expuestas a esta luz, a esta verdad, a esta revelación, a esta gracia de Dios, hermano, y la rechazan y son indiferentes y la desprecian, ya no hay más. Están rechazando a la única fuente de vida, al único medio de salvación. Despreciar la gracia de Dios, hermano, extendida al pecador en la persona de Jesucristo, es el pecado imperdonable. Ese es el único pecado que no se puede perdonar. Cualquier pecado que el ser humano haya cometido se puede perdonar si la persona se arrepiente, lo confiesa y le pide perdón a Dios. Cualquier pecado. Pero el pecado imperdonable es el que desprecia la gracia de Dios y se niega a arrepentirse, como estas ciudades lo estaban haciendo. A pesar de todas las evidencias que Jesús les estaba dando de que Él era el Mesías, Él era el Salvador, a pesar de la invitación que Él les estaba haciendo a ser parte de su reino, ellos fueron indiferentes, ellos lo despreciaron, endurecieron su corazón y no se arrepintieron. Por eso, ¿verdad?, es el pecado imperdonable que será castigado por Dios en el día del juicio. Mateo capítulo 12, verso 41 y 42, en Nueva Traducción Viviente, dice: el día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. La reina de Sabá también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón.
Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Nínive era una ciudad perversa, hermano, depravada, ¿verdad? No temía a Dios, merecía el juicio, el castigo de Dios por su grande maldad. Pero ¿qué hizo Dios, que es un Dios misericordioso? Decidió darles una oportunidad para que fuera librada del castigo que merecía. ¿Y qué pasó? Esa ciudad, así de perversa, así de maldad, de mala, que no tenía temor de Dios en absoluto, al escuchar el mensaje de Jonás, dice que creyeron y se arrepintieron. Se humillaron delante de Dios, ayunaron todos ellos y los animales y dijeron, quizá Dios se arrepienta y nos perdone y no nos dé el castigo que merecemos. Se humillaron, reconocieron su pecado. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó. Los perdonó, hermano. Y dice, esta gente tan malvada escuchó el mensaje de Jonás y ahora no está Jonás, está el mismo Hijo de Dios en su presencia. Y ustedes endurecen su corazón. Este pueblo era malo, pero todo aquel que se humilla delante de Dios alcanza misericordia, alcanza perdón. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Que supuestamente es el pueblo de Dios, que se suponía que conocía a Dios y le temía. Ellos se enaltecían, se enorgullecían y veían a todos los demás pueblos como pecadores, indignos del reino de Dios. Ahora este pueblo, que supuestamente temía a Dios, tenía el privilegio de oír la verdad, de ser expuestos a la luz que podía sacarlos de las tinieblas en las que se encontraban por su religión. No quisieron escuchar a Jesucristo y se negaron a arrepentirse, despreciando a Dios mismo, el cual había venido en persona a extender la gracia de Él a sus vidas. Por tanto, hermano, la responsabilidad y la culpabilidad es mucho mayor. Tal desprecio y tal indiferencia traerá como consecuencia un castigo más severo en el día del juicio de Dios. Y eso nos tiene que llevar a pensarnos a ti, a mí, porque muchas veces se nos habla la palabra aquí también, hermanos. Se nos dice lo que Dios espera de nosotros, lo que debemos de hacer para andar como Él anduvo, como es digno de Él. Pero muchas veces, hermano, lo oímos y aún decimos amén. Estamos de acuerdo con lo que dice, pero después allá afuera somos indiferentes a eso. Hacemos caso omiso y sigo viviendo mi vida como yo quiero. Pues esto, hermano, que dice aquí, por tanto su responsabilidad y culpabilidad es mucho mayor. Tal desprecio y tal indiferencia traerá como consecuencia un castigo más severo en el día del juicio de Dios. Nos debe de nosotros de alguna manera llamar la atención, hermano, porque se nos ha revelado mucho a nosotros también. Y vamos a dar cuentas de todo lo que se nos ha revelado. ¿Qué hicimos con eso que Dios nos ha revelado? Porque, hermano, es su gracia, hermano. No a todos se les concede esto, pero a ti, a mí se nos ha concedido. Entender esto. Ver a Dios mismo en su palabra. Pues, hermano, esta verdad que les acabo de decir es exactamente lo que el pasaje de hoy nos deja bien claro, ¿verdad? Jesús reprende a estas tres ciudades por su falta de arrepentimiento, por causa de su incredulidad, y les advierte que van a enfrentar un juicio más severo por su rechazo a la revelación de Dios. Y primeramente vemos entonces el reproche de Jesús por la incredulidad de estas ciudades, ¿verdad? Lo cual causó falta de arrepentimiento. Verso 20 dice, entonces comenzó Jesús
Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido. ¿Qué hace Jesús aquí? Jesús está confrontando a estas ciudades. ¿Qué ciudades? Corazín, Betsaida, Capernaum. ¿Y qué hace Jesús? Le saca en cara su incredulidad. Jesús había hecho todo lo necesario, toda clase de milagros, de prodigios, para provocar la fe en sus corazones. Pero ¿qué pasó? Ellos se negaron a poner la fe en Jesús. Se negaron a reconocerlo como el Mesías, como el Salvador. Y en su corazón mostraron solamente indiferencia, hermano. Fueron expuestos a la predicación, a la enseñanza y a los milagros sobrenaturales que daban el testimonio de la identidad de Jesús como el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Y todo era con el propósito de ¿qué? De llevarlos al arrepentimiento, hermano. Pero a pesar de todo, persistieron en su indiferencia. ¿Cuántas veces no vemos personas que escuchan el Evangelio, ¿verdad? Y persisten en ser indiferentes porque piensan que ese día, ¿verdad?, de juicio, de rendir cuentas a Dios no va a llegar, que de alguna manera se van a escapar y que pueden despreciar la gracia de Dios y no pasa nada, pero no. Va a llegar el día. Dios es misericordioso. Dios es paciente, hermano. Pero lo que dice Dios, Dios lo va a cumplir. Y lo tenemos que tener presente también nosotros. A pesar de todo, persistieron en su indiferencia y se negaron a reconocer su pecado y su necesidad de salvación. No se arrepintieron. Estas ciudades, ¿verdad, hermano?, estaban siendo partícipes de un grande privilegio, lo cual otras ciudades no habían recibido, como la ciudad de Tiro, de Sidón, ¿verdad? Sodoma misma, que vamos a ver más adelante, y varias ciudades no tuvieron el privilegio que estas ciudades tuvieron. Fueron partícipes del mismo Dios caminando entre sus calles, hermano, manifestando su gloria, llevándoles este mensaje glorioso de la salvación. Dios mismo, hermano. Privilegio que muchos otros no tuvieron. Oyeron el mensaje de salvación por medio del mismo Señor Jesucristo. Vieron la gloria manifestada con sus propios ojos, pero su respuesta solo fue admiración y asombro. Y como decíamos la enseñanza pasada, Jesús no vino a ser popular. La Biblia dice que se sorprendían y se maravillaban, pero eso no, si no hay arrepentimiento, de nada sirve. Tú puedes asombrarte y maravillarte y a decir amén y gloria a Dios, pero si no te arrepientes, de nada va a servir. Él no vino a ser popular. Sus obras poderosas tenían el objetivo de llevar a la fe, al arrepentimiento, pues la enfermedad más grave del ser humano es la enfermedad del alma por causa del pecado, hermano. Podemos recibir milagros y ser sanados de esto y del otro, y gloria a Dios, ¿quién no quiere ser sanado? Pero al final vamos a morir. La enfermedad más grave es la enfermedad del alma, y esa es la que Jesús vino a sanar, y es solamente a través del arrepentimiento verdadero que puede suceder esta sanidad. Si no hay arrepentimiento, no hay sanidad del alma, no hay perdón de pecados, no hay salvación. Por tanto, hermano, esta gente, por su exposición, porque fueron expuestos a la gracia de Dios de una manera más clara y personal, pues ahora les hace más responsable. Si tú estás sentado aquí en esta tarde y no te has arrepentido, en esta mañana no te has arrepentido, eres más responsable porque estás oyendo todo esto. Estás oyendo la verdad de Dios. Ahora, hermano, segundo punto, la condena pronunciada por Jesús. Después de reprocharles, ahora Jesús lanza una condena. Dice, Jesús compara a estas ciudades de Corazín y Betsaida con dos ciudades paganas y perversas. Verso 21, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras,
tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Tiro y Sidón, hermano, eran ciudades que se caracterizaban por su pecaminosidad. Y, ¿verdad? También eran idólatras, adoraban a Baal y eran conocidas por su inmoralidad sexual y su impiedad, que era su falta de temor y de respeto a Dios. O sea, para ellos Dios, el único Dios verdadero, Dios de Israel, era un cero a la izquierda. No le temían, no le honraban, no le respetaban, adoraban a Baal, ¿verdad? Y eran inmorales, y eran gente mala, orgullosa. Sus habitantes eran descendientes de los antiguos fenicios. Eran violentos, soberbios, injustos, idólatras, inmorales. Tanto dice que en el Antiguo Testamento vemos que Dios los menciona y Dios pronuncia juicio contra estas ciudades. Pues una de las maldades que habían hecho también era que habían vendido como esclavos a muchos del pueblo de Israel. Y Dios lanza juicio contra ellos. Lo puedes ver en Ezequiel, lo puedes ver en Jeremías, en varios de los profetas, cómo estas ciudades son mencionadas. Y vamos a Jeremías 47, verso 4. Dice: a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, dice ahí, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Captor. Y vamos ahora a Amós 1:9. Dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocará su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Dios tenía todas estas cosas, ¿verdad?, contra estas 2 ciudades, y ahora estas ciudades que para los judíos eran ciudades paganas, ciudades perversas, ciudades idólatras que no merecían nada de Dios, Jesús ahora compara estas ciudades con las ciudades de Corazín y Betsaida. Jesús compara estas, ¿verdad?, perversas ciudades con Corazín y Betsaida, las cuales habían sido testigas personalmente de los milagros de Jesús. Estas ciudades estaban en la región de Galilea y eran habitadas en su mayoría por judíos, supuestamente, ¿verdad?, temerosos de Dios. Y hablando humanamente, hermanos, se podría decir que estas personas que vivían en Corazín y en Betsaida, pues eran personas que humanamente eran mucho mejor que los de Tiro. Y si usted los veía y usted los comparaba con estas otras personas, pues son buenas personas. Se ven personas decentes, que pues, no están adorando a Baal, no están haciendo esto, no en adulterio, en todas estas cosas exteriormente, ¿verdad? Humanamente hablando eran mucho mejor que los de Tiro y Sidón, pero Jesús aquí afirma que a pesar de la maldad de estas ciudades de Tiro y Sidón, si estas ciudades si hubieran sido testigas de las poderosas obras que Jesús hizo en estas 2 ciudades de Corazín y Betsaida, Tiro y Sidón se hubieran arrepentido de todo su corazón. Dice en silicio y en ceniza, que es muestra de dolor, muestra de lamento, muestra de que verdaderamente pasó algo en el corazón y reconocieron su pecado. Bueno, dice, Jesús les está diciendo: ustedes les he hecho todos estos milagros, les he hablado, les he presentado el evangelio, he mostrado quién soy, no solamente por lo que les digo, sino por lo que hago. Y todavía permanecen incrédulos y se resisten a convertirse, a arrepentirse. Pero si esto se hubiera hecho en estas ciudades perversas, esos se habían arrepentido. Y Jesús lo está afirmando, no está diciendo a lo mejor se habían arrepentido. Jesús dice que se hubieran arrepentido. Pero ¿qué pasó con estas ciudades
de Corazín y Betsaida, que fueron indiferentes. Y ser indiferente, hermano, es igual que despreciar. Despreciar se oye más fuerte, ¿verdad? Pero ser indiferente es lo mismo que despreciar. Tú puedes despreciar una cosa muy, ¿cómo se puede decir? Muy educadamente, pero lo estás despreciando igual. Tú puedes hacer un ademán o puedes decir algo para hacer un desprecio a alguien, y alguien puede hacerlo muy educadamente, pero el desprecio es lo mismo. Amén. Entonces, ¿qué habían hecho estas ciudades? Despreciaron a Jesús, despreciaron la gracia de Dios, decidieron seguir con sus vidas como de costumbre y no hicieron caso. Y por eso Jesús dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Ay de ti, hermano, es una exclamación de Jesús que implica sentimiento de lamento y una pronunciación de juicio al mismo tiempo. Cuando Jesús dice, ay de ti, está de alguna manera lamentándose, pero a la misma vez está pronunciando un juicio por la dureza del corazón de estas personas, a pesar de todo lo que habían visto. Entonces, ¿qué es esto? Jesús, con pesar en su corazón, está condenando a Corazín y a Betsaida por su incredulidad. ¿Y qué hace Jesús aquí? Deja en claro que el juicio de Dios será más severo para aquellos que tuvieron más revelación. En otras palabras, al que más se le da, más se le demandará. Al que más se le da, más se le demandará. Y esto podemos verlo de alguna manera en Lucas capítulo 12, verso 47 y 48. Lucas capítulo 12, verso 47 y 48 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué dice? Recibirá muchos azotes, que conociendo la voluntad de Dios y no se preparó. Y luego el versículo 48 dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado ¿qué? Poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vemos entonces, hermano, que podemos ver esta verdad que vemos en Mateo en diferentes pasajes y en diferentes evangelios, hermano. ¿Verdad? Que el participar del conocimiento de la revelación de Dios nos hace más culpables. Y de alguna manera, por esto que Jesús le está diciendo, ahora, hermano, Jesús hace una advertencia, ¿verdad? Su rechazo de esta gente, ¿verdad?, traerá un juicio más severo y un castigo más duro. Verso 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Todo el que rechace, hermanos, a Jesús, ¿qué va a pasar? Va a morir en sus pecados y después va a ir al infierno. Todo el que rechace a Jesús va a morir en sus pecados, porque Jesús es el único que puede perdonar sus pecados. Y si no se arrepiente y pone su fe en Jesús, va a morir en sus pecados. Y todo el que muere en sus pecados va a ir derecho al infierno, después de enfrentar el juicio de Dios. Pero, hermano, lo que vemos aquí, que aún en el infierno va a haber diferentes grados de castigo. Y Jesús está afirmando que para Tiro y para Sidón el sufrimiento será más tolerable que el de los judíos incrédulos de Corazín y de Betsaida. Hay mucha más responsabilidad, hermano. Eso nos debemos de estar aquí, yo atrás aquí, me hace más responsable, hermano.
me hace mucho más responsable. No es fácil estar aquí y estar enseñando esta verdad, porque me hace más culpable. Pero aún en el infierno habrá diferentes grados de castigos. Jesús está afirmando que para Tiro y para Sidón el sufrimiento será más tolerable que el de los judíos incrédulos de Corazín y Betsada. Ellos pensarían que no, pues ellos eran mejores personas, pero aquí Jesús afirma, ¿verdad?, que la indiferencia y el desprecio va a ser castigado de una manera más fuerte. Jesús menciona otra ciudad, hermano, que al parecer era aún más culpable que estas dos ciudades que menciona aquí previamente. Verso 23 y 24 dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Capernaum, hermano, fue una ciudad privilegiada. Después de que Jesús fue rechazado, ¿verdad?, en la ciudad que creció en Nazaret, pues Capernaum vino a ser ahora el nuevo hogar de Jesús. Capernaum era una ciudad al norte del mar de Galilea. Y Capernaum fue testigo, hermano, de más milagros y escuchó más el mensaje del evangelio que cualquier otro lugar de ese tiempo, hermano. Ahí fue donde Jesús hizo su base, y de ahí él salía no solamente a predicar ahí mismo, sino a los alrededores. Entonces Capernaum fue testigo, hermano, fue privilegiado. Ahí se llevaron a cabo, ¿verdad?, más milagros que en ningún otro lado, y ahí es donde se predicó más el evangelio, hermano. Ahí fue donde Jesús sanó a la mujer de flujo de sangre, ¿se acuerdan de eso? También fue donde sanó a la suegra de Pedro, donde resucitó a la hija de Jairo, donde sanó al criado del centurión, donde sanó al paralítico que llevaron sus amigos que bajaron por el techo. O sea, ahí sanó a ciegos, liberó a endemoniados. Jesús hizo muchos milagros ahí. Pero ¿qué pasó, hermano? Que a pesar de estas poderosas obras que daban testimonio de que Jesús era Dios, era el Mesías, pues el corazón de estas personas no se movió para arrepentimiento. Siguieron con la indiferencia igualmente. Tan grande fue su indiferencia, hermano, a la manifestación de Dios en sus vidas, que Jesús los compara ahora, hermano, con esta ciudad que es un símbolo de la depravación y el pecado. Comparar a esta ciudad con Sodoma. Sodoma, hermano, aún en el mundo secular se conoce como la máxima figura de perversidad. Hasta los que no conocen la palabra, no quieren nada con Cristo, ¿cómo le ponen? Hay cantinas, y hay bares, y hay todo eso, ¿cómo les ponen Sodoma? Porque saben que, o sea, es de alguna manera el símbolo y es una figura de pecado, de maldad, de depravación. Y ahora esta ciudad de Capernaum, que se creía, ¿verdad?, que de alguna manera tenía una posición con Dios, ahora Jesús la compara con esta ciudad. Esta ciudad que quedó en la historia, que fue destruida, dice la palabra, que cayó fuego sobre esa ciudad y la destruyó y la borró del mapa. Pero Jesús, ¿verdad?, está afirmando que si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, Sodoma nunca hubiera sido destruida. ¿Qué quiere decir eso? Que se hubieran arrepentido, como lo hizo Nínive. A pesar de su maldad, a pesar de su depravación. Tanta era su depravación que dice que cuando ellos quisieron, ¿verdad?, tener relaciones con los ángeles, Dios los cegó
Y tú vas a pensar que pasa eso y ya van a parar, ¿no? Pues van a concentrarse en su ceguera. Pero dice que aún estando ciego buscaban la puerta. Tanta era su lujuria, buscaban la puerta para entrar porque ellos querían tener relaciones con estos. Pero a pesar de esa maldad que al simple hecho a los ojos humanos podríamos decir no tiene comparación, Jesús está comparando y aún haciendo ver que es peor la incredulidad y la indiferencia de este pueblo que ha sido testigo de la gracia de Dios que estas personas. Y por tanto el juicio de Dios va a ser más severo hacia estas personas por su indiferencia y su desprecio a la gracia de Dios. Los habitantes de Capernaum no tenían el problema de la homosexualidad y moralmente buscaban apegarse a la ley, iban al templo, ofrecían los sacrificios, ¿verdad? Iban a la sinagoga, se oían la palabra, pero Jesús les dice, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, que significa el infierno, serás abatida. ¿Tú crees que tienes el cielo ganado? ¿Tú crees que por ser judío, por ser descendiente de Abraham, no necesitas salvación? Estás equivocado. Porque tu indiferencia y tu incredulidad y tu falta de arrepentimiento te llevan rumbo al infierno. Es lo que le está diciendo Jesús. A sus propios ojos los habitantes judíos, se creían justos. Pero Jesús les advierte que su soberbia, porque es soberbia, se creían más que los demás, se creían de alguna manera que merecían algo de Dios. Su soberbia los lleva, ¿verdad? Los llevaba rumbo al infierno y el castigo que les esperaba era mayor que el castigo que Sodoma, ¿verdad?, va a experimentar. El pecado, hermano, de Sodoma era muy grande. Jesús no está diciendo que esta ciudad no era pecadora o está minimizando el pecado de Sodoma. No, el pecado de Sodoma era muy grande. El pecado de Tiro y de Sidón era muy grande. Pero hermano, la realidad es que no hay pecado más grande que rechazar al Hijo de Dios. Todo otro pecado se puede perdonar. Pero si tú rechazas al Hijo de Dios, rechazas la gracia que Dios te está extendiendo. Y ese es un pecado más grande, es el pecado imperdonable. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hermanos, si esto es una realidad para estas ciudades, ¿qué será para nosotros en este tiempo? Si Jesús está acusando a esta generación de tiempo que Él estuvo aquí, porque no hicieron caso, despreciaron la revelación de Dios, ¿cuánto más no somos responsables nosotros, hermano? Que tenemos acceso a todo el conocimiento de la palabra de Dios, que tenemos Biblias hasta para echar para arriba. Y si no, tenemos el teléfono y podemos oír mensajes en YouTube, en lo que sea. ¿Cuánto más no, hermanos, somos responsables nosotros? Y no hay excusa. Y todo Dios lo tiene bien anotado. Y por eso, hermano, esto nos deja en claro que a mayor revelación, a mayor exposición a la gracia de Dios, mayor es la responsabilidad y mayor es la condenación cuando se rechaza la luz del Evangelio. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo, esa es la diferencia. Esa es la diferencia, hermano.
Todos somos pecadores, pero la diferencia es el que pone su fe en Cristo, el que decide confiar en su obra redentora en la cruz del Calvario, el que confiesa su pecado y reconoce que solo en Cristo está su salvación. Ese, a pesar de su pecado, a pesar de su maldad, se le es concedida la vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en el día del juicio, su castigo, ¿verdad?, va a ser grande. Entonces, hermano, como conclusión, vemos entonces que la incredulidad traerá consecuencias muy serias para aquellos que han recibido una mayor revelación de la gracia de Dios. Y como le digo, tal vez tú digas, bueno, yo ya tengo a Cristo, yo creo en Él, yo acepté en Él, sí, pero aparte de eso, hay muchas verdades que se nos han revelado y que Dios nos muestra cómo debemos de vivir, qué espera de nosotros. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no ser indiferentes, de hacer caso omiso a la revelación de Dios y vivir nuestras vidas como queremos, ignorando lo que la palabra de Dios nos dice, porque también vamos a dar cuentas. También vamos a dar cuentas, no para condenación, pero la Biblia dice que también el cristiano va a enfrentar un juicio donde va a haber recompensas, donde va, ¿me entiende?, ser juzgado sus obras también. Entonces, hermano, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a no ser incrédulos, a no ser indiferentes, a creer la palabra, a someternos a la palabra, a obedecer la palabra, a reconocer que tenemos un grande privilegio. Mucha gente dice, pues yo no leo la Biblia porque no la entiendo, porque no, ¿verdad?, no sé ni dónde empezar, ni le agarro nada, pero nosotros se nos ha abierto, se nos ha dado el privilegio de poder acercarte a la palabra de Dios, poder ver ahí a Dios mismo, poder oír su voz ahí mismo, poder ser ministrados por el Espíritu Santo ahí mismo. Y ese es un privilegio que no todos tienen, hermano. Y si tú y yo despreciamos ese privilegio, hermano, también vamos a dar cuentas por eso. Entonces, entre más conocimiento, más responsabilidad. Cada persona dará cuentas de su respuesta al llamado de Dios. La ira y el juicio de Dios serán dadas a cada persona dependiendo de su respuesta a la revelación recibida. A pesar de la advertencia del juicio, hermano, de Jesús, ¿verdad?, a la misma vez también tenemos que ver que Jesús sigue extendiendo una invitación al arrepentimiento y a la fe. Amén. Vemos que en el capítulo, ¿verdad?, mismo ahí que vamos a estar viendo las siguientes enseñanzas, Jesús hace una invitación, dice, venid a mí, todos los que están cargados y trabajados. Vamos al capítulo 12 y Jesús sigue en la misión, sanando enfermos, predicando el evangelio. Entonces, a pesar de esta advertencia que se hace aquí, también está la invitación a arrepentirse. Si tú has jugado, si tú has de alguna manera sido indiferente, hoy es el día que Dios está hablando a tu corazón para decirte que vas a dar cuentas, que vas a ser juzgado, ¿verdad?, dependiendo tu respuesta a la revelación que Dios te ha dado. Dice por ahí en un pasaje que mejor conocer la verdad e ignorarla, ¿verdad?, es algo terrible, que mejor, dice, hubiera sido que nunca hubieras conocido, porque hubiera menos responsabilidad. Estar aquí detrás de este púlpito enseñándote a ti, hermano,
es una grande responsabilidad, porque imagínense para mí, Dios, ¿verdad? Entonces pidámosle a Dios que nos ayude, hermanos. Tomemos en cuenta que tenemos un grande privilegio. No juguemos con la gracia de Dios que ha sido, ¿verdad?, puesta sobre nuestras vidas, y busquemos responder, ¿verdad?, a esta verdad que se nos ha revelado como es digno de Dios, para llevarle gloria, para llevarle honra. Y como digo, si hay alguien aquí que no se ha arrepentido, que no ha puesto su fe en Jesús, que tal vez estás de acuerdo con lo que dice su palabra y tienes admiración y te sientes bien, pero verdaderamente no te has rendido a los pies de Cristo, no te has arrepentido, puedes tener años en la iglesia, puedes tener años, pero eso no quiere decir nada. Hay que examinar nuestro corazón, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Y si no hay salvación, no hay vida eterna. Amén.